La luz ámbar del pasillo se reflejaba en la alfombra persa, creando líneas danzantes de luz y sombra. Clara acababa de volver de un congreso en Madrid, con las piernas doloridas después del largo trayecto en tren. Giró el pomo de la puerta suavemente, sin hacer ruido, queriendo sorprender a su esposo. Pero fue ella la que recibió la sorpresa. Una música suave y melódica venía del salón. La lámpara de pie de diseño proyectaba una luz cálida que envolvía el espacio familiar. Pero la escena ante sus ojos dejó a Clara paralizada. En el sofá de cuero marrón, donde la pareja solía acurrucarse, había dos cuerpos abrazándose con fuerza. Su espalda estaba hacia Clara, pero esa melena rubia, larga y suelta, era inconfundible. Sofía, su colega de trabajo y amiga cercana, inclinó la cabeza para recibir el beso de Marcos. La ira ardió como fuego en el pecho de Clara, pero sus pies se sintieron arraigados al suelo. Las palabras de amor y las dulces promesas que Marcos una vez le hizo ahora eran como cuchillos afilados que apuñalaban su corazón. Fragmentos de recuerdos, momentos felices, de repente destrozados, esparcidos como cristales rotos en el suelo. Miró fijamente la mano de Marcos, sus dedos acariciando con cariño el cabello de Sofía, un gesto que una vez fue suyo, solo que ahora era para otra persona. La sangre de Clara se heló. Intentó respirar profundamente, reprimiendo la ira creciente. No gritó, no lloró. Simplemente permaneció allí en silencio, como un fantasma invisible observando. Sus ojos eran fríos y afilados como cuchillos. Miró a Marcos y a Sofía, como si estuviera evaluando, analizando. Sin dolor, sin resentimiento. Solo había un silencio inquietante, anunciando la tormenta que se avecinaba. Marcos, quizás sintiendo la presencia de Clara, se estremeció ligeramente. Levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con la mirada glacial de su esposa. Su rostro se puso pálido y su boca se abrió como la de alguien que acaba de cometer un crimen. Sofía también se giró, con el rostro lleno de sorpresa y miedo. Ambos guardaron silencio, incapaces de pronunciar una sola palabra. Clara los miró a ambos sin decir nada. Miró alrededor de la habitación, observando cada detalle, como si estuviera guardando una pieza importante de evidencia. Luego sonrió levemente, una sonrisa fría y significativa. Caminó suavemente hacia la mesa que estaba a su lado, recogió las llaves del coche y miró directamente a los ojos de Marcos. «Adelante tú», dijo con una voz suave pero afilada como un cuchillo. «Yo iré primero». Y antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, Clara se giró y salió de la habitación, dejando atrás una atmósfera sofocante y una dolorosa verdad. La puerta se cerró de golpe y el sonido del clic resonó en la tranquila noche, como una declaración de guerra. El portazo de la puerta del apartamento aún resonaba en la cabeza de Clara. Pero en lugar de dejar que el dolor y la ira se apoderaran de ella, los dejó a un lado. No tenía tiempo para lamentar una relación muerta. Su objetivo ahora es claro y único: venganza. En el coche sus manos agarraban con fuerza el volante y sus ojos miraban al frente. Ni una lágrima, ni un sollozo. Una actitud fresca y tranquila la envolvió. Clara no era una mujer rota, era una guerrera preparándose para entrar en batalla. Se dirigió a un café que conocía, al que solía ir cuando necesitaba pensar sola. Clara eligió un rincón apartado, pidió un café con leche y abrió su computadora portátil. No para ver las noticias, sino para iniciar su meticulosa planificación. Abrió un nuevo archivo de Word, titulado Operación Venganza. A continuación aparecieron viñetas, y cada línea era un movimiento cuidadosamente calculado. Primero, recopilar información. No creía lo que veía. Necesitaba pruebas más sólidas. Comenzó a buscar en las redes sociales, publicaciones, fotos y comentarios de Marcos y Sofía. No se le escapó ningún detalle.
por pequeño que fuera. Pequeños fragmentos de información revelaron gradualmente relaciones turbias y secretos ocultos. Mientras buscaba, Clara de repente recordó el pasado. Ella y Sofía solían ser mejores amigas y compartían todas sus alegrías, tristezas y secretos entre ellas. Pero ahora, esa misma amiga la traicionó. Una amargura se apoderó de su corazón, pero fue rápidamente extinguida por la frialdad. No iba a dejar que sus emociones gobernaran sus acciones. Continuó buscando información sobre el trabajo de Marcos. Era un arquitecto exitoso, con una sólida posición en la sociedad. Clara sabía que para vengarse, tenía que golpearlo donde era más vulnerable. Además, también buscó información sobre las personas que rodeaban a Marcos, sus socios, colegas e incluso sus familiares. Quería entender cada relación para poder explotarla al máximo. Después de unas horas, se formó un plan detallado. Clara sonrió, una sonrisa fría y significativa. Tenía las armas necesarias en la mano. Cerró su computadora portátil, terminó su café, se levantó y salió del café. El sol estaba alto en el cielo, disipando la oscuridad de su corazón. Clara sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba preparada. Cuando llegó a la puerta, sonó su teléfono. Recibió un mensaje de un número desconocido. Contenido breve. Puedo ayudarte a vengarte. Clara miró fijamente la pantalla del teléfono. Sus ojos brillaban con una luz extraña. No sabía quién le había enviado el mensaje, pero sabía que esto podía ser una oportunidad o una trampa. Pero pasara lo que pasara, no se rendiría. La cita secreta tuvo lugar en una pequeña tetería, escondida en un callejón del barrio de Lavapiés. Clara no sabía quién le había enviado el mensaje, pero sintió un aura misteriosa y peligrosa que rodeaba a esa persona. El hombre llegó 5 minutos tarde, hosco y con una mirada interrogante en sus ojos. Se presentó como Adrián, sin decir nada más sobre su identidad o propósito. Clara no preguntó. Sabía que no tenía derecho a exigir. «Sé que quieres venganza», dijo Adrián en voz baja y sin emoción. «Puedo ayudarte, pero tengo mis condiciones». Clara observó en silencio, esperando. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso, pero no tenía otra opción. Adrián le dio a Clara una unidad USB que contenía la información que necesitaba sobre los negocios turbios de Marcos. También le mostró cómo acercarse a Sofía en secreto y sembrar dudas en su relación. «Nunca confíes en nadie», dijo Adrián, antes de levantarse para irse. «Ni siquiera en mí». Clara miró la espalda de Adrián, sintiendo una sensación de inquietud invadirla. No sabía si podía confiar en esa persona, pero no tenía otra opción. Volvió a casa, no para dormir, sino para continuar con su plan. Se acercó a Sofía con una actitud casual, como si nada hubiera pasado. Fingió seguir siendo una amiga íntima, compartiendo historias cotidianas y pequeñas confidencias. Sofía parecía sospechosa, pero no tenía forma de saber qué estaba pensando Clara. Clara era como un camaleón, cambiando su actitud con habilidad. A veces cariñosa, a veces indiferente, a veces misteriosa, haciendo imposible para Sofía adivinar sus intenciones. Mientras tanto, Clara tampoco se olvidó de su objetivo principal, Marcos. Comenzó a utilizar la información que Adrián le proporcionó para presionarlo. Mensajes anónimos, llamadas secretas y rumores comenzaron a circular en la empresa de Marcos, lo que lo hacía sentir incómodo y confundido. Marcos comenzó a sospechar de Clara. Sabía que ya no era la esposa inocente que una vez fue. Pero él no sabía lo que ella sabía, ni lo que haría a continuación. La tensión en casa iba creciendo. Marcos y Clara ya no dormían en la misma cama, y sus conversaciones se volvieron distantes e incómodas. Una noche,
Mientras Marcos estaba trabajando en su estudio, Clara entró de repente. Llevaba una sonrisa misteriosa y en su mano tenía un teléfono. ¿Quieres ver algo interesante?, preguntó Clara, con su voz suave pero sin ninguna calidez. Marcos miró a su esposa con los ojos llenos de dudas. No sabía qué quería, pero sabía que algo malo estaba a punto de suceder. Clara le mostró a Marcos un breve vídeo de él besando a Sofía en su apartamento. El rostro de Marcos se puso pálido y sudaba profusamente. Sabía que todo había terminado. El rostro de Marcos palideció cuando vio el vídeo en el teléfono de Clara. La sorpresa, el miedo y la vergüenza estaban escritos en todo su rostro. Intentó poner excusas, pero sus palabras no tuvieron eco ante la evidencia clara que tenía ante sus ojos. Yo lo entendí mal, tartamudeó Marcos, con voz temblorosa. Tú y Sofía, simplemente. Clara se rió, una risa fría y sarcástica. No intentes explicarlo más, dijo. Lo he visto todo. El silencio cayó sobre la habitación. Marcos miró a Clara. Sus ojos se llenaron de desesperación. Sabía que todo había terminado. Clara no dijo nada más, simplemente se dio la vuelta y se alejó, dejando a Marcos solo en pánico y miedo. Sabía que esto era solo el comienzo de los problemas que Marcos enfrentaría. Comenzaron a aparecer mensajes anónimos en los teléfonos de los socios y colegas de Marcos, revelando información sobre sus negocios turbios. Los rumores comenzaron a extenderse dentro de la empresa, dañando gravemente la reputación de Marcos. Marcos intentó explicarse, pero nadie le creyó. La gente empezó a evitarlo y a sospechar de él. Se cancelaron contratos, se suspendieron proyectos y la carrera de Marcos comenzó a declinar. Mientras tanto, Clara continuó vigilando a Sofía, sabiendo que ella tampoco escaparía de su destino. Le envió mensajes anónimos a Sofía, revelando información sobre su relación con Marcos, que Sofía había tratado de ocultar. Sofía entró en pánico y comenzó a sospechar, y comenzó a interrogar a Marcos sobre lo que estaba pasando. Marcos lo negó todo, pero Sofía no le creyó. El conflicto entre Marcos y Sofía iba en aumento. Discutieron, se pelearon y, al final, su relación se vino abajo. Pero Sofía no era de las que se rendían fácilmente. Comenzó a sospechar de Clara. Recordó sus palabras ocultas, sus extrañas acciones. Y entonces, una dolorosa verdad cayó sobre ella. Llamó a Clara, con la voz temblorosa por la ira. Tú eres quien ha hecho todo esto, ¿verdad? Clara no lo negó. Lo admitió todo con franqueza. Sí, dijo Clara. Quiero que sepas cuál es el precio de la traición. Sofía estaba furiosa y decidió buscar una forma de vengarse de Clara. Sabía que no podía derrotar a Clara sola. Necesitaba un aliado. Y entonces ocurrió un suceso inesperado. Un grave accidente de tráfico, en el que Marcos y Sofía se vieron involucrados. Ambos quedaron gravemente heridos y tuvieron que ser hospitalizados. Clara recibió esta noticia y un sentimiento encontrado brotó en su corazón. Sintió una pizca de satisfacción al ver sufrir a sus enemigos, pero al mismo tiempo también sintió un poco de malestar y ansiedad. Sabía que aún no había terminado. Los problemas no habían hecho más que empezar y tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. ¡Hospital! El fuerte olor a desinfectante invadió la nariz de Clara, haciéndola sentir incómoda. Estaba parada afuera de la habitación del hospital, mirando a través del cristal. Marcos y Sofía yacían inmóviles en la cama, con sus heridas cubiertas de vendas. Un sentimiento encontrado brotó en su corazón. La satisfacción inicial dio paso poco a poco a un vacío indescriptible. Se había vengado, los traidores habían pagado el precio, pero ¿por qué no se sentía feliz? O siquiera un poco de regocijo. En los últimos días, Clara había vivido con odio, ira y la determinación de vengarse.
Había actuado como un robot, sin permitir que sus emociones la controlaran. Pero ahora que todo había terminado, estaba empezando a hacer frente a las consecuencias de sus acciones. No podía negar el sufrimiento de Marcos y Sofía, aunque se lo merecieran. Vio la desesperación en los ojos de Marcos, el miedo en el rostro de Sofía, y empezó a sentirse un poco cruel. Los recuerdos del pasado volvieron a ella, momentos felices entre ella y Marcos, tardes de diversión con amigos, dulces promesas. Se preguntó, ¿eran realmente falsos esos recuerdos? ¿O simplemente parte de una historia no contada? Recordó las palabras de Adrián. Nunca confíes en nadie, ni siquiera en mí. Comenzó a dudar de los motivos de Adrián. ¿Realmente quería ayudarla o solo quería usarla para algún propósito? Sentía que se estaba pasando de la raya y que tal vez no solo estaba lastimando a otros, sino también a sí misma. Dejó que el odio y la venganza nublaran su mente, y ahora se enfrentaba a una dolorosa verdad. Fue a un café cerca del hospital, pidió una taza de té caliente y miró la bulliciosa calle. Se sentía como una extraña, perdida en su propia vida. Abrió su computadora portátil y revisó la información que había recopilado. Mensajes anónimos, llamadas secretas, rumores. Se preguntó, ¿realmente valió la pena todo esto? Recordó las promesas de Marcos, promesas que no había cumplido. Pero también se preguntó, ¿era ella realmente perfecta? ¿Alguna vez había cometido un error? Un sentimiento de arrepentimiento y culpa comenzó a crecer en su corazón. Había sido una mujer feliz, con una familia, con amigos. Pero ahora lo había destruido todo, solo por venganza. Cerró su computadora portátil y tomó una decisión. No sabía lo que iba a hacer a continuación, pero sabía que no podía seguir por ese camino por más tiempo. Se levantó, pagó y salió del café. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero no iba a dar marcha atrás. Necesitaba enfrentarse a sí misma y tomar una decisión importante. Clara decidió no visitar a Marcos y a Sofía en el hospital. Sabía que su presencia no ayudaría e incluso empeoraría las cosas. En lugar de eso, decidió enfrentarse a sí misma y encontrar otro camino. Fue a ver a Adrián, no para continuar con su plan de venganza, sino para poner fin a todo. Sabía que Adrián no era tan simple como parecía, y quería saber la verdad. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Clara, con los ojos fijos en Adrián. ¿Qué quieres de mí? Adrián se quedó en silencio por un momento y luego respondió. Solo quiero vengarme de una persona, y es pariente de Marcos. Clara se sorprendió. No tenía ni idea de esto. Preguntó más sobre la identidad de la persona y el motivo por el que Adrián quería venganza. Adrián le contó a Clara una historia de traición, engaño y crueldad. Se sintió profundamente herido por alguien en quien una vez confió y quería venganza. Clara comenzó a comprender que no era la única que había sido herida y que no era la única que quería venganza. Miró a Adrián con una pizca de simpatía ardiendo en su corazón. No voy a seguir con mi plan de venganza, dijo Clara con voz firme. No quiero ser una persona cruel como tú. Clara dejó a Adrián, sintiendo una sensación de alivio en su corazón. Sabía que había tomado la decisión correcta. Fue a ver a un abogado y solicitó el divorcio de Marcos. No pidió nada, solo quería terminar las cosas rápido. Luego fue a ver a Sofía, no para vengarse, sino para disculparse. Se disculpó por haber herido a Sofía, a pesar de que Sofía la había traicionado. Sofía se sorprendió. No esperaba que Clara fuera a saberla. No supo qué decir y al final pidió perdón. Clara decidió abandonar la ciudad y comenzar una nueva vida. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía que nunca olvidaría lo que había sucedido.
Se fue a un lugar tranquilo en el campo, abrió una pequeña cafetería y comenzó a escribir historias. Quería contar historias de traición, de perdón y de renacimiento. Un día, un hombre llegó a su cafetería. Tenía los ojos tristes y una sonrisa dulce. Se presentó como escritor y quería escribir una historia sobre el perdón. Clara sonrió. Sabía que tal vez había encontrado a alguien que pudiera entender lo que había pasado. Le ofreció una taza de café y comenzó a contarle su historia. Y cuando la historia termina, se revela una verdad sorprendente. Ese hombre era Marcos. Había cambiado y quería una oportunidad para empezar de nuevo. Clara miró a Marcos, con una mezcla de emociones brotando en su interior. No sabía si debía creerle, pero no podía negar la simpatía que sentía por él. Sonrió, una sonrisa suave y esperanzadora. «Tal vez», dijo, «tal vez podamos empezar de nuevo».